Edwin Andrés, buenas tardes, buenas noches, que diga. Listo. Entonces, miremos qué es lo que vamos a hacer. Bueno, no tenemos ninguna nota para el tercer corte. Tercer corte. Listo. Listo. Rojas Daniel, Diego Fernando, Wilmar, Julián Cifuentes, Ángel Arboleda, Carlos Cartón, Edwin Andrés Benavides y Diego Andrés Erazo y Jason Dorado. Bueno. Entonces vamos a seguir con los diagramas, ya nos quedan 3 diagramas nomás. Entonces vamos a arrancar con el diagrama de actividades, ¿correcto? Después seguimos con el diagrama de componentes y terminamos con el diagrama de despliegue. Entonces, miremos a ver, esta diapositiva se la hago llegar ahorita. Les voy a explicar más o menos qué es lo que vamos a ver en el diagrama de actividades, pero me gusta trabajar más en el tablerito. De todas maneras, les voy a explicar. Ay, ¿ya sí le estoy compartiendo? ¿Jason? Sí, señor. Sí le estoy compartiendo, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces vamos a ver el concepto de qué es un diagrama de actividades. Dice que un diagrama de actividades es básicamente una proyección de los elementos de un grafo de actividades, un caso especial de la máquina de estados, en las que todo o la mayoría de los estados, o de la mayoría de los estados. Prácticamente ese diagrama de actividades, muchachos, es un diagrama de flujos. Acuérdense de cuando uno describe un algoritmo. Me acuerdo tanto que siempre ponen el ejemplo de despinchar una llanta. Entonces, prácticamente ese es un diagrama de actividades. Uno a veces en un diagrama de actividades describe el comportamiento de un método, o de una función, o de una operación. Mira que aquí dice un diagrama de actividad muestra el flujo de actividades. Una actividad es una ejecución no atómica dentro de una máquina de estado. Hay un diagrama que se llama diagrama de estados, pero ese no lo vamos a ver porque ese no es pertinente para lo que es ingeniería del software por el momento. Entonces, mira aquí dice que un diagrama es un diagrama de actividades muestra el flujo de actividades, por eso yo le estoy diciendo que un diagrama de actividades es el mismo diagrama de flujo. Es el mismo famoso flujograma, no hay nada que ver. Ahorita ese concepto lo afirmas más cuando veamos unos ejemplos. Entonces ahí tenemos pues unos elementos de los diagramas de actividades, ya les explico cuál es el símbolo de inicio, cuál es el símbolo de finalización, qué son esas barras horizontales que se llaman barras de sincronización, o hay otros que le llaman líneas de división, son barras de sincronización o barras de división. Sigo hablando de diagrama. Un diagrama es una especialización del diagrama de estado. Es que ese diagrama de estado no, no. Digamos, estos son los símbolos que vamos a utilizar nosotros en el diagrama de actividades, ¿sí? Vamos a ver lo que es una actividad, cómo se simboliza una transición, cuáles son las barras de sincronización que pueden ir horizontales o pueden ir verticales, un nodo de decisión, un nodo de inicio y un nodo de fin.
Estos son bifurcaciones. Ahí tenemos un romboide, un rombo, que es cuando nos toca que tomar una decisión, tiene una sola línea de transición, puede tener muchas salidas. En la parte de abajo tenemos una barra de sincronización o línea de división. Normalmente a esa barra de sincronización le llegan dos actividades o más de una actividad, o, o, sí, o actividades simultáneas o actividades concurrentes. Entonces, esa barra, a esa barra le llegan varias transiciones simultáneas o concurrentes, y entonces siempre sale una nomás. Pues esa es la notación que vamos a utilizar: estados de acción, transiciones simples, estados de acción compuestas, estados de acción iniciales, finales, decisiones y los famosos andariveles. Esa es una actividad, así se simboliza una actividad. Esta es una actividad de origen, una actividad de destino, son transiciones simples. A veces tenemos digamos, actividades que son compuestas, entonces nosotros las jerarquizamos o como las subdividimos, como si tener un problema bien grande, entonces nosotros lo subdividimos y le hacemos, a cada subdivisión pues le hacemos sus actividades. Estados de acción iniciales y finales. Entonces está el estado inicial y está el estado final. Tenemos unas decisiones. Entonces cuando llegamos al rombo, entonces ahí tomamos una decisión. Los elementos más habituales, que es el forejoin, el inicio, la acción, decisión, alternativas, agrupación lógica de actividades, el forejoin, objetos. Y los famosos andariveles, ¿sí? Es decir, los andariveles, los andariveles son muy buenos. A mí me gusta trabajar los andariveles porque, digamos, andariveles o calles también lo llaman algunos autores, andariveles o calles. Es decir, en esos diagramas de flujo lo que hace uno es colocar las responsabilidades a cada actor. Entonces es más sencilla comprender un diagrama de actividades si nosotros lo manejamos por andariveles. Ahora, si tú lo manejas como un diagrama de flujo, también no hay ningún problema. Por ejemplo, este es un andarivel, ¿sí? Entonces, donde hay unas responsabilidades, ahorita lo vemos en mis tableritos, o transiciones concurrentes, es decir, aquí es donde nosotros utilizamos esa línea de visión o barra de sincronización, ¿listo? Entonces, salen una o dos transiciones, las que sean, sale más de una transición, ¿listo? Pero normalmente cuando tú tienes esas líneas, esas barras de división, pues la línea de división primera tiene un nombre y la línea final tiene otro nombre, ¿correcto? Pero normalmente lo que encierra esas dos, digamos así, lo que encierra esas dos líneas de división, esas dos líneas de división, son una serie de actividades. Y lo que pasa es que cuando ya se sale de esa situación, entonces sale nomás una transición. Entonces, entre el espacio, entre esas dos líneas de división, lo que se dan son acciones simultáneas o acciones concurrentes o acciones en paralelo. Pero en realidad hablar de paralelo es absurdo, ¿correcto? El único que procesa en paralelo es el cerebro del ser humano. Entonces, de todas maneras, hay actividades que, a pesar que ellos la determinan como paralelas o sí paralelas, entonces nosotros tenemos que ejecutar primero una y después la otra. Lo que pasa cuando se habla de simultánea o concurrente es que, de todas maneras, la actividad que salga de la última línea de visión sale siempre y cuando se hayan terminado todas las actividades que están entre las dos divisiones, entre las dos líneas de división. Entonces aquí ya tenemos un ejemplo, listo, ahí viene el desarrollo del ejemplo. Ustedes ven acá, ese es el mismo algoritmo que nosotros vimos en primer semestre, es el mismo diagrama de flujo.
cuando lo ponen a uno es que despinchar una llanta, entonces dice el profesor a uno, ve, describa todas las actividades que vos podés realizar cuando despinchas una llanta. Esto es el famoso diagrama de actividades. Aquí hay un ejemplo, aquí hay otro ejemplo de lo que es un diagrama de actividades. Y este, por ejemplo, este diagrama de actividades es totalmente diferente a este. Este está como un diagrama de eso que nosotros vimos en algoritmo, y este que está acá es el famoso andariveles, ¿listo? Donde tú ves una columna con el cliente, tú ves una columna con el vendedor, tú ves una columna con el almacén. Entonces, algunos actores a esa columna la llaman calles. O sea, hay una calle para el cliente, hay una calle para el vendedor y hay una calle para el almacén. Lo que pasa es que cuando tú manejas estos famosos andariveles, cuando lees un diagrama de actividades es muy comprensible, es fácil de entenderlo, es muy sencillo. Claro que también si tú trabajas de esta forma, pues también es que no hay ningún problema cualquiera de los dos métodos, pero me gusta más el de los famosos andariveles, me gusta este. Hay otro ejemplo, es decir, mira que en este ejemplo, el andarivel trabaja por columna, es decir, el cliente es el actor, el cliente es el responsable, ¿correcto? El vendedor es el responsable. El vendedor tiene una calle, el almacén es el responsable, tiene una calle y está en forma de columna. En este que hay acá, ese también es andariveles, pero resulta que los actores, los dolientes de cada situación están en forma de fila, ¿sí? El vendedor, el jefe de ventas, el depósito. Entonces también lo puedes hacer donde el responsable, el actor, el responsable de ciertas actividades, tú las puedes colocar así como en fila. Entonces aquí sigue hablando de los famosos símbolos utilizados, no hay ningún problema. Aquí hay otro ejemplo. Aquí hay un ejemplo cuando nosotros queremos denotar algo de tiempo, el tiempo, entonces se dibuja un reloj de arena, ¿listo? Ahora, yo hablaba de un nodo inicial y de un nodo final. En un diagrama de actividades se pueden tener ¿qué? Dos nodos de terminación. Entonces, ahorita lo explicamos. Ya. Bueno, miremos los tableritos, que me gusta fijarme más por los tableritos. Vamos a hacer una llamadita a lista. Rojas Daniel. Presente. Listo, Daniel. Diego Fernando Portilla. Presente, profe. Diego. Ichima Miranda Wilmer. Ichima Miranda Wilmer. Julián. Presente. Listo. Julián Cifuentes. No. Ángela. No. Carlos Caldón. Sí, profe. Listo. Edwin Andrés Benavides. Presente, profe. Ok, chévere. Diego Andrés Erazo. Jason Dorado. Ok. Listo. Miremos unas cosas, miremos muchos ejemplos, miremos como un poquito de teoría, y lo que vamos a hacer es seguir trabajando en el caso de uso realizar venta, ¿correcto? Entonces, de tal manera que la tarea para el jueves es realizar el diagrama de, perdónenme como que si me hubiera comido, como tienen que traer para el jueves el diagrama de actividades del caso de uso realizar venta, y lo vamos metiendo en ese archivito que calificamos la vez pasada. Miremos cosas que les va a ayudar mucho a qué elementos participan en un diagrama de actividades. Mira, quitemos este negrito. Quitemos este negrito que casi no se ve cuando entra al área negra. ¿Listo?
Miremos lo siguiente. Cuando yo digo que un diagrama de actividades es un diagrama de flujo, es un diagrama de flujo. Yo digo que un diagrama de actividades es lo mismo que un diagrama de flujo. O sea que es muy sencillo elaborar un diagrama de actividades. Por ejemplo, para el caso de uso realizar venta, que si Dios quiere, pues la idea es que lo traigan el jueves, o si no, pues lo desarrollamos en clase. ¿Listo? Aquí hay un diagrama de flujo que dice, la lámpara no funciona. Entonces, si la lámpara no funciona, entonces nos preguntamos, ¿está enchufada la lámpara? Si no, entonces enchufar la lámpara. Si sí, entonces preguntar, ¿está quemada la lámpara? Si sí, entonces cambiamos lo que sea. Y si no, comprar una nueva lámpara. Ese es un diagrama de actividades. Ese es un diagrama de actividades. Este diagrama de flujo que tú ves acá es un diagrama de actividades. Miremos cosas simpáticas de lo que es el diagrama de actividades. Entonces, tiene un punto de inicio, que es ese puntico negro. Literalmente es un puntico negro. ¿Listo? Y tenemos un nodo de finalizar el diagrama de actividades. Entonces, es el punto negro, pero tiene alrededor un círculo. ¿Listo? Ese es el de finalización. Ahora miremos esto, a ver si le puedo colocar esta cosita acá. Miremos esta situación acá. Para las famosas barras las barras de división. Las barras de división. Mira. Esto es una barra de división, o es una barra de sincronización, o es una bifurcación, también tú lo puedes llamar. Es decir, normalmente a la primera se le llama de bifurcación y a la segunda se le llama de unión. Es decir, ellos utilizan una palabra que la voy a escribir acá. Esta sería el for, y esta acá sería el join, ¿sí? Sería el join. Hacia ver. Es decir, esta es una barra de sincronización. Esta es una barra de sincronización. Ambas son barras. Ustedes las pueden colocar horizontal o las pueden colocar vertical. No hay ningún problema. Este for en inglés es bifurcación. Pero aquí lo que quiere decir que bifurcación es porque tiene varias actividades que son simultáneas o concurrentes. ¿Listo? Aquí está o el baño o el descanso, ¿sí me entendés? Entonces, o tú te metes al baño o vos seguís descansando. Pero no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Correcto? Ahora, entonces, tú primero te bañas o primero descansas y te bañas. Entonces, después de que hayas descansado y te hayas bañado, hayas ejecutado esas dos actividades, entonces viene una unión de esas dos actividades, que es, por ejemplo, vestirse, ¿correcto? Pero si yo digo que acá abajo hay una actividad de vestirse, entonces, para poderse vestir, vos tenés que necesariamente hacer esas dos actividades. Vuelvo a repetir, todas las actividades que se dan entre barra de sincronización y barra de sincronización, vos tenés que terminarlas. Esas actividades vos tenés que terminarlas, ¿correcto? Y pueden ser 2 o 3 o 4. De todas maneras, cuando se sale de la última barra de sincronización, sale una sola actividad, ¿correcto? Bueno, tú ves otras cositas que esta flechita que va hacia la actividad se representa por este óvalo así. Esa es una actividad. Pero a la actividad le llega una flechita con punta de lanza. Esa es la transición.
A esa flecha se llama la transición. Esta es una transición, esta es una transición y esta es una transición. Aquí le llega esta transición, se ejecuta la actividad y sale un resultado para otra actividad. A esta transición también se le llama flujo de control. Flujo de control, flujo de control, flujo de control. No hay ningún problema. Miremos esta otra diapositiva. ¿Sí? Aquí está más claro las cosas. Entonces, aquí tenemos una actividad, se representa por ese óvalo y se escribe la actividad. Tenemos una transición, que es una línea continua con punta de lanza. Las famosas barras de sincronización que tú las puedes escribir horizontal o las puedes escribir vertical, no hay ningún problema. Y están los famosos nodos de decisión, ¿correcto? Nodos de decisión. O sea, entra una transición y a ese rombo pues va a salir una o dos o tres decisiones, ¿listo? Y hay un elemento de inicio y hay un elemento de fin del diagrama de actividades. Listo. Miremos la diapositiva número 2, el tablerito número 2. El número 2. No guardar. Listo. Entonces aquí tenemos los mismos rombos. Entonces habíamos dicho que esta es una transición. Esta flechita significa una transición. Puede venir de otra transición. Puede venir de otra actividad. Entonces, esa transición dispara esta actividad y de esta actividad pues sale un resultado. Aquí hay una actividad de origen y aquí hay una actividad de destino. ¿Listo? Aquí está el famoso estado inicial, un estado inicial, su flecha de transición, hacer algo, se hace ese algo, y ya el estado final, que es el punto de inicio prácticamente cerrado en otro semicírculo. Correcto. Digamos, miremos el tablerito número 3. Abrir el tablerito número 3. No guardemos esto. Ahorita vemos los famosos andariveles. Listo. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Más explicaciones. Entonces tenemos aquí calcular el costo. Aquí es una actividad, calcular el costo. Entonces, esta transición llega aquí a este rombo. Si el costo es menor de 50 y si el costo es mayor o igual a 50. Si el costo es menor de 50, entonces hago un cálculo. Y si el costo es mayor de 50, también hay que hacer algo. ¿Listo? Ahora miremos los famosos andariveles. Aquí. Vamos a ver, eso, correcto. Miremos este andarivel. Este andarivel o calles o actores, se llama calles o actores. Entonces ¿por qué es bueno trabajar en andariveles? ¿Por qué es bueno trabajar en andariveles? Número 1, aquí hay un objeto que se llama pasajero, aquí hay otro actor que se llama vendedor y aquí se llama otro actor que se llama aerolínea. Entonces, cada actor tiene una calle. Esta es la calle del pasajero, esta es la calle del vendedor y esta es la calle de la aerolínea. ¿Correcto? Miremos una cosita acá. Listo. Miremos lo siguiente. Entonces aquí el pasajero solicita un pasaje. Mira, ¿cuál es la actividad del pasajero? Pues solicitar un pasaje. ¿Listo? ¿Qué hace el vendedor? Verificar la existencia de ese vuelo. ¿Listo? ¿Con quién verifica la existencia de ese vuelo? Pues con la aerolínea. ¿Sí? La aerolínea, ¿qué hace? Pues dar detalles del vuelo y le informa al vendedor, le da una información de los vuelos, de los vuelos y de los precios, ¿correcto? Entonces, él informa al pasajero que puede seleccionar el vuelo, que sí hay vuelo, ¿cierto? Listo. Entonces mira que aquí llegamos a una barra de decisión,
¿sí? Sí, a una barra de sincronización o a una barra de división. ¿Cuándo tú utilizas esa barra de división? Pues cuando hay que hacer varias actividades en paralelo, simultáneo o concurrente, ¿correcto? Mira que tú ves esta actividad, no hay ningún problema, una sola actividad. Pero aquí llegamos que el pasajero va a seleccionar el vuelo, ¿listo? Entonces le colocamos esta división y entonces va a, ¿va a qué? Va a, el vendedor le va a preguntar la forma de pago, ¿sí? Y va a reservar la plaza, va a reservar el vuelo, ¿listo? Mira, él ya selecciona el vuelo, él le dice al vendedor, bueno, este es el vuelo que a mí me sirve. Entonces, el vendedor tiene que hacer varias actividades. Cuando tú te das cuenta que el actor tiene que hacer varias actividades, entonces coloca en la calle de él, pues, la línea de visión. Y ya sabe que ahí va a arrancar una serie de actividades de ese actor. Esta división también se llama FOR, pero digamos, es una línea de bifurcación, es una línea de división. Si nombramos línea de división es mejor porque los libros hablan de FORK, FOR, y habla de join, no. Hablemos de bifurcación, de líneas de división, sino que esta une, es decir, esta reúne los resultados de todas las actividades que se dieron entre línea de división y línea de división. Entonces, el pasajero, ¿qué es lo que hace? Selecciona el vuelo. Entonces, entramos en la calle del vendedor y el vendedor, él tiene que solicitarle al pasajero la forma de pago. Y además, ¿qué es lo que tiene que hacer el vendedor? Pues reservar el vuelo, ¿correcto? Reservar esa plaza, ese asiento, ¿correcto? Entonces, él le pregunta, él tiene que saber la forma de pago. ¿A quién se la pregunta? Pues al pasajero. Entonces, lo que hace el pasajero es pagar el pasaje, ¿correcto? Y el vendedor tiene que hacer la reserva, pero el vendedor tiene que hacer la reserva es con la aerolínea. Entonces, la aerolínea viene y confirma la plaza, el puesto. Y ya, listo. Se terminó aquí. Aquí llegan estas actividades a esta línea de visión. ¿Cuántas actividades llegaron? ¿Cuántas actividades se hicieron? Se hicieron 4, pero obvio que llega pues una y llega 2. ¿Qué sale? ¿Qué sale de todo eso? Pues lo que sale es emitir el billete. ¿Quién tiene que emitir el billete? Pues el vendedor. ¿Listo? Porque así funcionan las cosas. Después esta gente le responde a la aerolínea por la plata. Lo que tú ves a tiempo para allá que uno va por el centro, por cualquier calle, y hay unas agencias, unas oficinas donde le venden a uno los tiquetes, pero ellos tienen que responder por eso a la aerolínea. Entonces, ese es el famoso for y el famoso join, que lo puedes trabajar también en forma vertical. Sigámonos empapándonos de qué es ese asunto. Vamos para el 4. Abrir el tablerito número 4. No guardemos nada de lo que yo hice. Entonces aquí hay otra cosa también. Bien chévere. Pongámoslo aquí en el centro. Pongámosle un poquito de eso. Y ya. Miremos otras ideas. Son listo. Entonces, aquí vamos a preparar la pintura. Preparar pintura. Entonces, comienza la línea de división o el famoso for. Pero no, manejemos ya en nuestra mente la línea de división. La línea de división. Que la primera se llama, la primera se llama for y la segunda se llama unión. Este for es bifurcación y esta es unión. Entonces, ¿cuáles son las actividades simultáneas o en paralelo concurrentes que se van a hacer entre estas dos líneas de división? Hay que pintar el techo y hay que pintar las paredes. Esas dos actividades hay que hacerlas.
Bueno, si nos vamos a la parte física, al lugar físico, al lugar tangible, pues yo no puedo pintar las dos cosas al mismo tiempo. Por eso yo digo que esto es como pura retórica, que son cuestiones en paralelo. Entonces, si estoy solo, entonces yo tengo que pintar primero el techo y después pintar las paredes. Es decir, estas actividades que se den entre división y división hay que hacerlas. ¿Listo? Hay que hacerlas. Tú no te puedes salir de esas dos divisiones sin haberlas terminado. ¿Listo? Y si ya las terminó, entonces ahora sí se puede alfombrar el piso. ¿Listo? Ahora, tú de acá puedes sacar otra actividad, de acá puedes sacar otra actividad. Digamos esto. ¿Qué fue lo que pasó ahorita qué fue lo que pasó ahorita con el pasajero? Otra, otra, y de acá puedes sacar otra, las que quieras. En todo caso, toda esta actividad, de todas maneras, oh, Dios mío, esta. De todas maneras, esta actividad y otras que salgan y que estén en medio de esa división, de esa línea de división, ellas salen en uno solo y hay que realizarlas todas. Sigamos, miremos el tablerito número 5. Listo, no guardemos. Correcto. Aquí hay un ejemplo. Aquí hay un ejemplo. Ya miremos ese ejemplo. Miremos ese ejemplo y vemos que eso es nuevamente lo que yo les digo. Son diagramas de flujo. Diagramas de flujo. Listo. Bueno, vamos a colocarle un zoom. Vamos a colocarle un zoom. Entonces, mira que ustedes se han dado cuenta de algo muy chévere. Es que, mira que la teoría y la teoría y la teoría, pero tú vas a hacer los diagramas y son sencillitos, no tienen ningún problema. Pero así es, así son las cosas. Que a veces parece que fueran muy complicadas, pero realmente no son complicadas. Mira lo que vamos a hacer. Este es un ejemplo. ¿Sí? Ejemplo, proceso de creación de un documento. Ese es el ejemplo. Entonces, primer paso, ¿qué es lo que tienen que hacer? Abrir la aplicación para el procesamiento de texto. Entonces, vamos a ver. Bueno, leámosla. Segundo, crear un archivo. El tercero, guardar un archivo con un nombre único en la carpeta, teclear el documento. Si se necesitan ilustraciones, se abre la aplicación relacionada, se generan los gráficos y se colocan en el documento. Sexto, si se necesita una hoja de cálculo, se abre la aplicación relacionada, se crea la hoja correspondiente y se pone en el documento. Y por último, se guarda el archivo. Miremos una cosa acá. Se guarda el archivo, se imprime el documento y se sale de la aplicación de la oficina. Entonces borremos esto, que no nos sirve para nada. Entonces hagamos el diagrama de actividades, de ese problemita. Cambiemos el tamaño a ver si lo podemos manejar, en uno solo. Hagamos esto. Hagamos esto, jóvenes. Eso. Hagamos esto. Correcto. Y hagamos esto. Perfecto. Miremos cómo es el comportamiento entre uno y el otro. Entonces, el primer paso, dámosle rojito. El primer paso es abrir la aplicación para el procesamiento de datos. Mira. ¿Listo?
Esa es una actividad. Abrir la aplicación para el procesamiento de datos. Miremos lo segundo. Dice crear un archivo. Listo. Ahí está. Crear un archivo. ¿Qué es el tercero? Guardar un archivo con un nombre único en una carpeta. Listo. Guardamos el archivo. Ahí estamos haciendo el diagrama de actividades de ese ejercicio. Teclear el documento. Pero claro que aquí le mandó uno que fuéramos a desayunar primero. Listo, pues vamos a desayunar. Pero acá en el programa no dice, pero más sin embargo se puede desayunar. Teclear el documento. Listo, ahí está teclear el documento. Aquí dice, aquí llegamos, que esas flechitas son transiciones. Listo. Aquí ya tecleamos el documento, entonces aquí hay una pregunta. La quinta dice lo siguiente. Si se necesitan ilustraciones, se abre la aplicación determinada. Es decir, si nosotros necesitamos unos gráficos, entonces abrir el paquete de gráficos. Si nosotros necesitamos, sí necesitamos. Si no necesitamos, pues no. Nos vamos aquí a esta barra de división, ¿correcto? Nos vamos a esta barra de división aquí, ¿sí? Dice, aquí le llegan dos actividades. Le llega esta actividad, que es cuando no se requiere, y le llega esta actividad cuando se requiere. ¿Listo? Y de esta barra de sincronización sale una transición nomás, sale una transición. No necesariamente tiene que estar el for y el join, es decir, no necesariamente tiene que haber las dos barras de decisión. ¿Listo? Porque es que, ¿por qué no están las dos barras de decisión? Sencillo, porque es que estas dos actividades que se realizan, se dan se da a partir de un rombo. Hacia ver, explico esta cuestión. Este asunto. Mira que aquí en esta partecita, no tenemos dos barras de transición, para nada. Tenemos un rombo de decisión, pero ese rombo de decisión tiene que hacer varias actividades. Ese rombo normalmente pues un rombo realiza mínimo dos actividades. ¿Listo? ¿Qué actividades desarrolla? Si no, esta es una actividad, si no, ese es un resultado. Ahora, si sí necesita los gráficos, él tiene que desarrollar esta actividad. Pero como aquí hay un rombo de decisión, este es como si fuera la primera línea de división. Este rombo reemplaza esa línea de división. Y esta sería la otra línea de división, ¿correcto? Porque esto es una bifurcación y esto es una bifurcación. Entonces, cuando yo tengo esto y esto, es porque aquí hay una bifurcación, ¿cierto? Una bifurcación. Y ahí empieza, aquí hay una serie de actividades, Listo, una serie de actividades. Pero de esa actividad es una actividad, no más. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Nosotros vemos acá, esas líneas de división son bifurcación también. ¿Por qué no tenemos acá esta primera línea de división y esta segunda línea de división? Porque es que esta línea de división es una bifurcación y este rombo es una bifurcación. Significa que este rombo está haciendo el papel de esta primera línea. Este rombo está haciendo el papel de la primera línea. Por eso es que no me aparecen las dos líneas exactamente. Entonces borremos esto que no necesitamos. Listo. Entonces, aquí estamos. Ahora dice el sexto, si se necesita una hoja de cálculo, si se necesita una hoja de cálculo, se abre la aplicación determinada. Entonces miremos acá. Aquí dice, si se requiere una hoja de cálculo, Uy, no, tiene que ser línea. Si se requiere una línea de cálculo, si se requiere una hoja de cálculo.
Entonces, si sí, entonces abrir y usar la hoja de cálculo. Si no, entonces guardar el archivo. Guardar el archivo, imprimir el archivo, se guarda el archivo, se guarda el archivo, se imprime el documento y se sale de la aplicación de la oficina y termina. Ese es un diagrama de actividad y esa también es una forma en la que tú puedes representarlo, ¿listo? Ahí en este diagrama, digamos, donde lo pone uno a pensar un poquito es en esta línea de división. Número 1, no aparece sino una línea de división, porque este hace el papel de una línea de división. Entonces, ahora, de esta línea de división sale una decisión nomás, sale una decisión. Y mira que, ¿por qué no iría aquí una línea de división? Si aquí en el primer rombo, sí hay una línea de división. Pues aquí sí hay una línea de división porque aquí hay otro rombo y está otra pregunta. Ahora, ¿por qué no aparece una línea de división acá? Sencillo, porque no tenemos otro rombo. Y además, pues no tenemos sino una actividad. Miremos la siguiente diapositiva, la siguiente tablerito. Mira, ese sí lo voy a guardar. Guardemos lo que me sirve. Aquí hay un ejemplo. Listo. Miremos este otro ejemplito. Este ejemplo está por andariveles. ¿Qué significa que está por andariveles? Significa que está bien especificado el actor cliente, el actor vendedor y el actor almacén, ¿correcto? Y que cada uno de los actores tiene una columna, y que cada uno de ese ente organizativo, de ese actor, tiene una calle. Esa columna es una calle, esta columna es una calle y esta columna es una calle, porque ustedes van a encontrar lecturas que hablan sobre las calles, que es lo mismo andariveles, Entonces, mira, miremos aquí, el primera columna dice cliente, el segunda columna dice vendedor y en la tercera dice almacén, ¿correcto? Entonces, estado inicial, la bolita estado inicial y se da la primera transición, es el cliente realizar pedido. ¿Listo? Entonces, el cliente tiene que hacer dos actividades acá. Mira la primera división. Tiene que pagar el pedido y tiene que aquí el vendedor tiene que tomar el pedido, ¿sí? El vendedor tiene que pagar el pedido y hacer el pedido, pero el cliente tiene que tomar el pedido, ¿correcto? Entonces, aquí, dos actividades. Ahora, el almacén tiene que completar el pedido, ¿sí? El vendedor lo que hace es pasarle esa solicitud de cierto artículo al almacén, ¿sí? Listo. Entonces, el almacén, ¿qué es lo que hace? Entregar el pedido. Pero miremos un poquito para acá. Entonces, el vendedor toma el pedido y completa, y también tiene que hacer la otra actividad que es pedirle al almacén. ¿Listo? Y esta otra actividad que llegará acá. Entonces, de esta línea y esta línea, ¿cuántas actividades hay? Hay una, hay dos y hay tres actividades que deben realizarse en forma simultánea. ¿Qué es lo que hay entre las dos divisiones, entre las dos barras de sincronización? Entre las dos barras de sincronización, mira que hay una actividad, otra actividad y otra actividad, ¿correcto? Y de estas tres actividades sale prácticamente uno, que es el vendedor tiene que entregar el pedido, ¿listo? Y el cliente recibe el pedido y se termina el problema, ¿listo? Yo les mando ahorita los tableritos de tal manera que los miren bien
detenidamente y así lo comprenden más. Miremos el abrir el 7. Abrir el 7. Listo, no guardemos esto. Aquí hay un ejemplo 3. Miremos este ejemplo 3. Listo. Miremos este ejemplo 3. Este ejemplo 3 está hecho por andariveles, pero ya no es una columna, ya es una fila. ¿Listo? Mira, la fila para el vendedor, la fila para el jefe de venta, la fila para el depósito, la fila para el cajero y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces tú la puedes trabajar de esa forma. Miremos la 8. Abrir la 8. No guardar. Hagámosle un zoom a esto. Hagámosle a esto. Listo. Miremos qué es lo novedoso de este diagrama de actividades. ¿Qué es lo nuevo que ustedes pueden ver acá? Lo nuevo que ustedes pueden ver acá es una acción de evento de tiempo. Sí, de tiempo. Listo. Algo que se determina por tiempo es este reloj de arena. Es una acción evento de tiempo, es decir, nosotros, dice una vez al mes, es decir, algo que tenemos que hacer mensualmente, una vez, entonces se representa con este elemento, con ese elemento del reloj de arena. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cada mes? Pues cobrar algo que nos debe, ¿cierto? Entonces, cobrar una cuota, ¿listo? Entonces, mira que aquí entramos a un romboide, a un rombo. Entonces, ahí hay una decisión. Si no pagó o pagó. Si pagó, si no pagó, entonces ingresar a la lista de morosos. ¿Listo? Tenemos que ingresarlo a la lista de morosos. Después tenemos que actualizar su capital, su deuda, ¿sí? De los morosos. Y después tenemos que hacer la siguiente actividad, que es enviar eso al abogado. ¿Listo? ¿Correcto? Entonces, ¿el abogado qué hace? Pues hablar con el cliente, hablar con ese señor. Y si le paga al abogado, entonces actualizar capital de deuda y termina el problema. Es decir, esta diagrama de transición puede terminar por este lado, o puede que cuando al abogado no le pague, entonces no pagó, entonces enviar a Tony el rompepierna, es decir, a que cobre también, ¿sí me entendés? Y seguirle cobrando al fiador. Si no pagó, es decir, va digamos, el cobrador, va un man que manda el abogado, dice, vaya, rompepiernas y me le sigue cobrando. Entonces, el rompepierna vaya y si paga, pues entonces, si no pagó, entonces, pues ahí termina el diagrama de actividades, si no pagó. Ahora, si pagó, si le pagó al mensajero, entonces se actualiza el capital y se termina. Eso es lo novedoso, es esto. Miremos otras cositas, miremos otras cositas, no importa. Uy, ya no sé las 9. Abrir. Miremos otras imágenes, miremos estas 4 imágenes y ya terminamos la parte teórica. Listo. Aquí hay otro ejemplo. Otro ejemplo. ¿Sí? Punto de inicio y aquí termina. Aquí termina el problema. Entonces, aquí es como, aquí se van a reunir dos personas. Aquí se van a reunir dos personas. Dice, llamar al cliente y concertar una cita. ¿Listo? Entonces, si la cita va a ser local o si la cita va a ser externa. Es decir, puede ser que nosotros queramos reunirnos con una persona en nuestra oficina, pero tenemos que prepararnos si él va a nuestra oficina o si él no va a la oficina. Entonces, si él va a la oficina cita local
o no va a la oficina, sino tiene que ser una cita externa. Entonces, ¿qué pasa si hay una cita que sea en nuestra oficina? Entonces preparamos la sala de conferencias, ¿listo? Y si es la cita externa, entonces preparamos una presentación en PowerPoint, ¿listo? De todas maneras, mira que esta actividad no es simultánea con esta. ¿Por qué no va aquí una barra de sincronización? ¿O por qué no va aquí una barra de qué? De división. ¿Por qué no? Si aquí hay dos actividades que salen de este nodo de decisión. Porque no son simultáneas, no son concurrentes. ¿Listo? No son concurrentes. Es decir, yo me puedo reunir con el cliente, ya sea en mi oficina o puede ser en la oficina de él, ¿correcto? Es decir, no tengo que hacer estas dos actividades para poderme reunir con el cliente. Por eso es que yo no llevo aquí una barra de división, o la misma barra de sincronización, o la famosa for. ¿Listo? Yo me reúno con el cliente y junta con el cliente, hacemos un borrador y listo. Entonces llegamos a una decisión. No se plantea un problema y hay un planteamiento del problema. Cuando nos reunimos, hacemos un borrador, hacemos un planteamiento del problema. Si no, entonces se termina el diagrama de actividades. Ahora, si sí se plantea un problema, entonces creamos una propuesta, enviar la propuesta y ya, se termina el problema. ¿Correcto? Ahora, miremos el asunto por andariveles. Esto es como un diagrama de flujo. Esto es por andariveles. Entonces, está el cliente, está el consultor y está el técnico. ¿Listo? Entonces, llamamos al cliente el consultor. Llama al cliente, concerta una cita. ¿Listo? Si es una cita externa, si es una cita local. Si es una cita local, tiene que decirle al señor que prepara los audiovisuales que prepare la sala de conferencias. ¿Listo? ¿Sí? Y si es externa, entonces preparar una presentación en un portátil. ¿Listo? Ahora, si nosotros preparamos la cita, la sala de conferencias, pues entonces mira que esta actividad está una partecita en el consultor y otra partecita está en el cliente. ¿Por qué? Porque una partecita está en la calle del consultor, pues porque nosotros la vamos a hacer de pronto acá, acá, o de pronto la podemos hacer en la calle del cliente, ¿listo? En todo caso, cuando hacemos la junta, el cliente tiene que, nosotros sacamos un borrador. Ahora, ese borrador tiene un planteamiento o no tiene un planteamiento, entonces creamos la propuesta, enviar y listo, y se termina. Mira que este ejemplo está como diagrama de flujo y está como andariveles. Ahí se dificulta un poquito el manejar las barras de sincronización, Entonces, como les decía ahorita, mira que aquí de este rombo salen dos actividades. Si esas actividades fueran simultáneas, compañeros, les cuento que aquí tendría que ir una barra de sincronización. ¿Sí? De tal manera que salía una transición y donde hacemos la junta con el cliente. Pero sucede que en este ejemplo, esas dos actividades que salen del rombo, de ese rombo, no son simultáneas ni son concurrentes. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con esa partecita. Listo. Miremos la siguiente. Entonces, todo ese material para que ustedes elaboren el diagrama de actividades para el jueves y me lo presentan a ver qué lograron hacer con ese diagrama de actividades del caso de uso realizar venta.
Digamos que no guardemos. Esto es otra vez un poquito más para que ustedes no se les olvide. Los elementos que participan en un diagrama de actividades: nodo inicial, nodo final, la actividad que vamos a desarrollar, que se desarrolla aquí en este óvalo, un flujo de control, ¿sí? Un flujo de control es la misma transición, esta misma transición. Una bifurcación que son las mismas barras de sincronización o las mismas barritas de división. Una condición que es el mismo, no es el mismo romboide. La condición es la que va aquí dentro del romboide. ¿Listo? Es una condición. Normalmente se escribe entre comillas. ¿Listo? Esa es la condición. División y unión, que ya las vimos, que son esas líneas. Y las calles y actores. Las calles y actores cuando nosotros hablamos de andariveles. Lo hacemos por columna o lo hacemos por filas. El andarivel funciona de la misma manera. Entonces tenemos un nodo inicial. Entonces voy a leer lo del nodo inicial. Indica la primera acción o acciones de actividad. Marca el punto de inicio del flujo de ejecución. Aquí marca. Nodo final. Este es el nodo final. Este es el nodo final. Representa el extremo de la actividad. Cuando un conector llega a este nodo, la actividad finaliza. Cuando tú encuentras este óvalo, entonces ahí se está realizando una actividad. ¿Correcto? El flujo de control es esa misma transición. Listo. Es decir, le estoy como repitiendo otro poquito, pero no importa, no me importa repetirle. Vamos a... No guardemos esto. Aquí hay un ejemplo muy simpático. Aquí les voy a dar otro ejemplo. Oh, pero no se ve nada. Vamos a ver si lo puedo, trato de explicarlo. Mira, miremoslo así. Entonces vamos a apartar un pasaje. Listo, fue el mismo que vimos ahorita. Vamos a pasar. Entonces aquí está. Ay, Dios mío, por favor. Aquí está, en esta calle está ay, no, Dios mío. En esta calle está el pasajero, en esta calle está el vendedor y en esta calle está la aerolínea. Está la aerolínea. Entonces, vamos a apartar un pasaje. ¿Listo? Entonces, miremos. Entonces, ¿qué es lo que hace el pasajero? Voy a leerle acá. Me pongo las gafas un poquito. Eso, un poquito. Listo. Entonces, ¿qué hago yo? El pasajero, ¿qué es lo que hace? Solicitar el pasaje. ¿Qué es lo que hace el vendedor? Solicitar disponibilidad de vuelo. ¿A quién? A la aerolínea. Te vuelvo a repetir. El pasajero solicita el pasaje. ¿A quién? Al vendedor, a esa agencia que uno encuentra en la calle. El vendedor, ¿qué es lo que hace? Consultar, va a la aerolínea y valida la disponibilidad. Si sí o si no. ¿Listo? Entonces, la aerolínea le dice al vendedor que no hay vuelos disponibles, no hay vuelos disponibles. Este es un mensaje que va entre corchetes cuadrados, dice vuelos no disponibles. Entonces, al vendedor le dice que informar que no hay disponibilidad. Entonces, el vendedor le informa al pasajero que no hay disponibilidad. Y vuelve y comienza otra vez el ciclo. Hasta que la aerolínea me dice que sí hay disponibilidad. ¿Sí? Entonces le muestra los vuelos, entonces le dice al vendedor que le informe sobre los vuelos que hay y el pasajero lo que hace es seleccionar el vuelo. ¿Listo? Miremos qué pasa aquí para abajito. ¿Listo? Entonces, vuelvo a repetir. Entonces, la aerolínea dice que si hay vuelos, el vendedor le informa al vendedor que seleccione el vuelo, el vendedor selecciona el vuelo y listo. Mira lo que pasa acá.
Mira estas líneas de división acá, bien simpáticas. ¿Listo? Entonces, ya el vendedor seleccionó y llega acá. Entonces, ¿qué es lo que hace el vendedor? Pues el vendedor tiene que hacer dos actividades, empezar con dos actividades simultáneas. Es solicitar el pago al vendedor, ¿cierto? Y también realizar la reservación en la línea. Él tiene que hacer estas dos actividades. Entonces, por eso es que aparece aquí esta línea de división, esta barra de sincronización o este FORK, F-O-R-K. ¿Listo? Entonces, tiene que solicitar pago. ¿A quién? Al vendedor. Entonces, el vendedor paga el pasaje. ¿Listo? Y viene para acá, viene para esta barra de división. Vamos a ver qué sale esa barra de división. Ahora, la aerolínea le confirma la reservación. ¿Listo? Y ya. Entonces, el pasajero pagó y ya tiene su reserva. Miremos a ver qué pasa. ¿Qué sale de estas dos, qué sale de estas actividades que se desarrollaron acá entre estas dos líneas? Que fueron actividades simultáneas, que fueron actividades concurrentes. ¿Listo? Entonces, si ya pagó y la aerolínea le confirma el vuelo, entonces se genera el billete y se termina ese diagrama de actividades. Entonces, hagamos una cosa. Yo les voy a mandar estos tableritos para que ustedes se apoyen en esos tableritos y en el diagrama de actividades. Miremos acá. Miremos acá, Ingeniería del Software Noche. Ingeniería del Software Noche. Entonces, adjuntémosle unas cositas. Adjuntémosle a estos jóvenes. Adjuntémosle a estos jóvenes. Adjuntémosle la presentación. Diagrama de actividades. Ahí les mando el diagrama de actividades. Le vamos a añadir estas imágenes. Listo. Y también estas imágenes. Listo. Y le vamos a añadir imágenes. Listo. Entonces ustedes se pueden apoyar con esa información que les mando. ¿Listo? La idea es que me presenten el jueves el diagrama de actividades del caso de uso realizar venta, a ver cómo nos queda. O si no, lo terminamos acá y lo vamos metiendo ese archivito que estamos construyendo. ¿Listo, muchachos? Preguntas. Ay, ¿qué pasó? ¿Aló? No, profe. No. Listo. No, yo creo que haciendo los ejercicios por de pronto salen preguntitas ahí, entonces las aclaramos. Esto nos ha mostrado que cuando hacemos ya el diagramita como que salimos más de duda que... Pero claro que es necesario explicarles todas esas cositas que siempre les digo. ¿Listo? Entonces, yo estoy grabando esta situación y detengamos la grabación. ¿Qué pasó? No la detuve. Listo, detener la grabación.